Hay momentos que, bueno, que te marcan para siempre, un solo instante que lo cambia absolutamente todo. Y hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos, cómo la desaparición de Ipané terminó forjando el destino de su hermano, Sinaké. Y todo, absolutamente todo, arranca con estas palabras. Una promesa, casi un susurro que se iba a convertir en el eco de una búsqueda de toda una vida. Ojo, esta es la última frase que Ipané le dijo a su hermano. Es, digamos, el corazón de toda esta historia. Pero a ver, para entender de verdad lo que significó esta pérdida, primero tenemos que ir al otro extremo, al momento de máxima felicidad. Así que vamos a sumergirnos en el único momento del año en que Sinaké y Ipané se sentían libres de verdad, el carnaval. Pensemos un poco en el contraste. La vida en ese orfanato era gris, monótona, hostil. Pero de repente llegaba el carnaval y ¡pum! El mundo explotaba en música, en colores. Para ellos, para estos dos hermanos, era su escape, el único respiro de aire fresco en una vida que era puro encierro. Y sus gustos, claro, reflejaban perfecto cómo eran. Sinaké, por un lado, se enganchaba con la murga, con esa cosa de crítica social, el humor ácido. Ipané, en cambio, quedaba fascinada con la energía pura, con el baile, con la gracia de las bailarinas de las comparsas. Y cada año se las ingeniaban para escaparse del orfanato y compartir esa noche. Era como su tradición secreta, algo que los unía más que cualquier otra cosa. Miren esta imagen. Es que lo dice todo. Así era Ipané, en su salsa, sintiendo cómo se contagiaba de la energía de las bailarinas con cada paso. Ese era su momento de felicidad total, un recuerdo que Sinaké iba a guardar como un tesoro, sin tener ni la más mínima idea de que iba a ser el último. Y bueno, ahora pasamos al momento en que todo se derrumba, cómo este sueño se convierte en una pesadilla. Toda esa alegría, toda esa fiesta, de repente se apaga para dar paso a una noche que en realidad iba a durar años. Fue un segundo, nada más que eso, un simple instante de distracción entre toda esa gente y Ipané ya no estaba. Lo que empezó como una pequeña preocupación, esa típica de hermano mayor, se convirtió de golpe en un pánico helado que le paralizó el cuerpo. Acá el tiempo se vuelve el peor enemigo. Cada hora que pasa es una verdadera tortura. En esta línea de tiempo podemos ver la agonía de Sinaké paso a paso. Primero, su búsqueda desesperada. Después, la confesión, no le quedaba otra. Y finalmente, el silencio terrible de los días siguientes, donde cada amanecer le robaba un poquito más de esperanza. Es que, en ese punto, el miedo a que lo castigaran en el orfanato ya no importaba nada. Era insignificante comparado con el terror puro de pensar qué le pudo haber pasado a Ipané. Su mundo, que ya de por sí era frágil, se hizo pedazos. Y justo cuando uno cree que no puede ser peor, aparece la burocracia más fría y cruel que se puedan imaginar. Escuchen esto, la frialdad de estas palabras. Cero consuelo, cero empatía. Solamente la realidad brutal de un sistema que ve a los chicos como si fueran papeles, como espacios que hay que llenar. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y a veces duele, pero a veces la verdad es mucho, mucho peor. Y acá es donde la historia da su giro más oscuro, el más terrible de todos. Fue, no sé si un golpe de suerte o de la peor de las desgracias. Él solo buscaba una respuesta, lo que fuera, y se encontró con una puerta entreabierta y una conversación que jamás debió haber escuchado. Un momento que sí, lo cambió todo para siempre. Una revelación terrible, brutal. Ipané no estaba perdida, no se la había llevado un extraño en medio del carnaval. La habían vendido. La entregaron las mismas personas que se suponía que debían cuidarla, en un acto de corrupción que no tiene nombre. Lo más duro de todo esto es darse cuenta de que la búsqueda, la policía, todo, había sido una farsa desde el minuto 1. A ver, ¿cómo se procesa una cosa así? Es que la noticia le cae como una avalancha. Primero, la confusión, el no entender nada. Después, la impotencia total de saber que no puede hacer absolutamente nada. De ahí, la bronca, una rabia inmensa contra ese sistema corrupto. Y al final, el desconsuelo más profundo, la soledad absoluta. Y la pregunta queda ahí, flotando en el aire, ¿no? ¿Qué podía hacer un chico a punto de cumplir 12 años frente a toda esa burocracia, a esa corrupción? Es un nene enfrentado a una traición de gente grande, a una red de mentiras que lo aplasta. Sinceramente, no había nada que pudiera hacer. Pero a veces, de la impotencia más grande, nace
el propósito más fuerte. Y en esta última parte vamos a ver justamente eso, cómo todo ese dolor se transforma en una promesa. Totalmente desesperado, Sinake corrió al único lugar donde sentía que podía estar a salvo, donde podía encontrar un refugio, el dojo de su sensei. Y lo que le dice su sensei es clave. No le da una solución mágica, ni le habla de una venganza rápida, no. Le ofrece un camino de paciencia, de mucha disciplina. La idea es que, para poder encontrarla algún día, primero tiene que hacerse fuerte él. Tiene que transformar todo ese dolor en una fuerza que nadie pueda quebrar. Y es justo en ese momento que la historia cierra el círculo. En medio de todo ese dolor, pero con una nueva claridad, la última conversación que tuvo con su hermana cobra un significado completamente nuevo y mucho más poderoso. Así, las palabras de Ipané se transforman en el juramento silencioso de Sinake. Ya no es un simple recuerdo, ahora es su misión de vida. Te voy a encontrar, hermana. Y esta promesa, que nació de la pérdida y de la traición más horrible, se convierte en el motor que va a impulsar cada paso que dé por el resto de su vida. La gran pregunta que nos queda es, ¿le va a alcanzar esa fuerza?